Dice mi papá que eso ya no lo vi, obviamente, eso fue como pero qué chivo como era antes 70, aquí, 80. Dice mi papá que hay una gran palazón de esa, de ese almendro. Dice mi papá que era una inmensidad de gente para Semana Santa y aquellos chiviadores ahí, las ruedas de chiviadores jugando ahí, y ahí amanecían, dice mi esposa, jugando este naipe. Teneme aquí, vamos a amarrar el pelo, ya me esta es una sequía, mira. Ahí había un motor, de ahí se llevaron el hierro aquel que es el asilio. Sí, sí, me acuerdo. De ahí, mira, eso quedó abandonado de por vida. Quedó abandonado en el tiempo que los chatarreros empezaron a entrar a comprar hierro, empezaban chatarra, hierro, lata y todo eso. Vinieron unos clientes y se lo vieron a echar al lomo, no vamos a decir nombre. Se lo llevaron como entre 8, lo sacaron de aquí, pero pesaba. ¿Puedes saber los nombres? Sí, obviamente. Y se lo llevaron y lo fueron a vender, ahí los estaba esperando el carro. Lo fueron a vender y le dieron $85 en ese entonces. Era billete porque $85 todavía circulaba prácticamente el colón. En ese todavía había colón, todavía circulaba colón, que fue como el 2007, 2008, por ahí así. Qué chivo, era valioso. 2007, por ahí así fue. Todavía circulaba un poco el dólar. Ya no igual como antes, porque el dólar creo que dejó de existir más que todo. El colón. Sí, porque el colón ya no me como acuerdo. el 2002 creo que. Pues no fue, eso fue como el 2000 que No, yo no me acuerdo del colón. No me acuerdo haber yo visto una moneda de colón. No me acuerdo, no tengo. Y mira, y se la llevaron más. Y esos $85 que les dieron, que vamos, ustedes se fueron, estaban inaugurando la Gran Villa en ese año, pero fue como el 2000, 2001, porque estaban inaugurando la Gran Villa. ¿Cuál villa? En San Salvador, la Gran Villa. Hasta allá se fueron a meter para hartarse una pizza. De verdad, se fueron en bus. Sí, carnales pues de aquí de la zona, bicho que junto con uno han dado para arriba y para abajo. Y por irse a comer una pizza se fueron hasta allá, palabra. Y el hierro ese lo vendieron ellos. Sí, yo me el hierro que estaba que, abandonado ahí. Que ahí venía, ahí por ahí estaba. Y el tubo que estaba ahí, se lo llevó alguien para una casa, el que ahí estaba en esa casa. Yo creo que ya lo eliminaron. Era un paral que estaba en esa casa. Un señor se lo llevó de aquí. Estaba bueno, venía este hierro aquí. No, es que la tubería, por allí todavía, miren, hay tuberías, pero de cemento, porque eran tubos de cemento. Que pasan en medio de la casa de Don Checho, porque esas eran todas las tuberías. Ah, eran unos algo así. Unos tubos de cemento, que se ha fijado que ahí están todavía enterrados. Bajo tierra. Allá por donde vivíamos con mi mami, enfrente de la niña Mirna. ¿Y salen a dónde? Ahí salieron. Ahí es todo, es que aquel tanque que ves allá, esa onda que ves ahí, es un tanque de agua. Eso lo llenaban en la hacienda para mantener agua de la El tanque no era plástico, no que era de cemento cuadrado, así, de repellado, como una pila. Qué chivo era. Si vos te subís ahí y te vas a meter, tiene como 4 o 5 metros cuadrados. Como 4 o 5 Yo he ido abajo. Y allí almacenaban el agua. Porque antes iba ahí. Para la hacienda, porque esta era una sola hacienda, chefe, desde la portería de arriba del quebracho, de la cancha del quebracho, desde Culapa, todo ese, hasta supuestamente, dicen, a mí no me crean, era hasta el Sunza, desde Catarina hasta el Sunza. Ese cerco es uno solo, una sola línea, esa era la línea de la hacienda. Hasta allá al Tumbo, Catarina, todo eso era una sola hacienda, era el casco Las Delicias. Por eso es de que no había otro casco más que solo Las Delicias. Vaya, cuando alguien dice frente al casco de Las Delicias es porque era esta la propia hacienda de Las Delicias. Por ejemplo, que aquí no existía Seibío, mi papá no existía Quebracho, no existía Pampa, no existía Calderón, no existía nada, sino que existía Las Delicias y Mesas, porque Las Mesas era la otra hacienda, la hacienda de Las Mesas. Y el Naranjo, que era un caserío, mi papá, que era un caserío nada más, caserío como que, no caserío así como ahora, pero caserío pequeño, como que usted diga, contaba las en otro lado del río, era un caserío, pero ya el Naranjo ya tenía como unas, sí hay hierro, mira, unas 15, 20 casas, tiene mi papá que... ¿Ya había? Sí, decía él de que las casas las contaban con los dedos del... Tío Pei y mi tía Angélica vivían en esa hacienda. No, mi tía Angélica nunca vivió allí, quienes vivieron allí fue Jonathan con los papás. Jonathan sí vivió, pero... Mi tía Silvia va. Ella sí, porque como el papá de ella era el mandador, él trabajó como 45 años con Don Alce. Ellos vivieron ahí, la Niejeña, la Silvia, la tía Yane, la Verónica, todos ellos, ahí nacieron prácticamente. Ahí nacieron prácticamente.
Jonathan, donde ellos vivieron, fue ahí enfrente donde pasamos ahorita. Hay unas caballerizas, ahí todavía estaban las señas. Un establo, dice. Ajá, eran unas caballerizas y habían cuartos. Y pasando, yo no sé qué es lo que hay allí de ver, ahí pone frente de Don Checho, no pasa que le hace pum, ajá, pum, vaya. Es como un túnel, dice mi papi. ¿Qué? Como un túnel. Ajá, se oye Y como que hueco un túnel. abajo. Vaya, todo eso. Mi papá vivió enfrente donde vive Don Checho. Allá había unos cuartos. Allí vivió mi papá, también en mi hacienda. Allí le dieron a mi papá. Cuando mi papá se vino de Naranjo, mi papá quedó huérfano de papá y de mamá a los 6 años, preguntarle a los 6 años. Entonces él se quedó con los hermanos, y pues sí, los hermanos no lo trataban muy bien, que digamos. Y él a los 10 años se vino de Naranjo a vivir a la Beliza. Desde los 10 años mi papá vive en la Beliza. Pregúntame a la Mi abuelo se ha sufrido, va. Sí, Con los hijos, un montón. con sus papás. Como no tienen idea. Porque él le tuvo que luchar desde los 10 años. Mira, un niño de 10 años, prácticamente casi que de la edad de Danielito, por decirlo así. Él tuvo que luchar solo. Se vino a vivir acá, dice que a las 2 de la mañana se levantaba a moler unas tolvadas, pues ayudarles a moler unas tolvadas para toda la gente, porque no era uno el que trabajaba en la hacienda, eran miles de gente. Cuando se vinieron todos ellos, don Adilio, tío Poncho, don Luis, don Jarría, todos ellos que se vinieron de allá, de Oriente, don Adilio iba para allá, para Guatemala, pero se quedaron ahí en las Delicias, les gustó el trabajo, les gustó cómo era aquí, todo, era bonito el lugar y todo. Entonces luego regresó a traer toda la familia. Hay esa historia ya que bonita, porque allá nos contaron, allá o sea encontré... que aquí no es nada como antes era todo esto. Hombre, Yo esto me está contando Pecho, yo me metí a vivir en esa mira, Chepe, Me gusta era la una historia selva. por eso, porque cuando vos contás yo me imagino cómo era todo Era O sea, esto. uno está viviendo ese momento. Mira, Yo, dice mi haciendo papá mi ideas que, en lo que cuenta. imagínate que dice mi papá que cómo era el dueño de esta hacienda. No ha habido hombre como ese, mi papá, de buena gente. No ha habido un hombre como ese señor de buena gente, como don Axel, como don Antonio, el finado Antonio. Dice mi papá que cuando él se fue a vivir ahí donde está, ahí vivía un tal finado Lencho, que dice él, dice que le dijo, mire, este patrón dice que yo quisiera ya apartarme porque ya se había acompañado con la primera que tenía mi papá. Yo quisiera apartarme, dice que le dijo, ya con mi esposa, con mi mujer, dice, pero quisiera hacer un ranchito y quería ver si usted me daba un lugarcito ahí, un pedacito de... Allí, joven, anda a agarrar lo que más te guste, allí donde vos te guste, allí agarrar. Déjeme aparte, donde vivimos nosotros era una iguanera, una gran palación de iguanos y quebracho. Y agarrar una yunta de bueyes, dije que le dijo, y te vas a buscar la madera a la montaña, que era donde vivían todos estos moranos. Donde vivía Don Checho, vivían todos ellos, era una montaña. Eso que estoy hablando antes de la guerra, porque fue antes de que ellos se vinieran de emigrar de allá para acá, porque ellos se han venido de la zona de Chalate. Toda esa gente se vino, los moranos vienen de la zona de Chalate, para acá. Entonces dije a mi papá que él jalaba en la yunta de bueyes en la carreta, iba a traer perros grandes horcones, de quebracho, y igual, todavía, fíjate, cuando botamos la casa, que se deshizo la casa viejita, cuando Tocá hizo le ayudó a mí que hacer eso, había un poste que era el puro corazón ya, en la esquina, en un murito, ¿se acuerda? En un murito, ahí en los videos, puedes ir a buscar los videos, y ahí estaba así de grueso ya, mira, Chepe, pero dije a mi papá que era como así, el horcón, se había podrido la cáscara menos el corazón, como así estaba de grueso el puro corazón, ¿no? Toda esa madera mi papá la había recogido así, y la había regalado el Antonio. Entonces, de ahí fue que ya se vino tío Poncho a trabajar, que iban para allá, a Guatemala, supuestamente con el Adilio y todo eso. Bueno, y todo eso, vieras que mi papá tiene muchas historias que contar, ¿va? Y cuando mi papá ya tuvo a su primer hijo, que era Saúl, pero Pigulo se llama Saúl.